Nuestra comunidad virtual de servidores y la Academia CCS les dan la cordial bienvenida a nuestra segunda etapa de conferencias. Esperamos ser de bendición. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Agradecemos el poder estar acá. En primer lugar, a nuestro buen Dios que nos permite acceder a estas plataformas donde nos podemos sentir cerquita. Vemos de varios países personas conectados y de verdad que siempre es una bendición. Y como siempre les digo, la tecnología es una bendición que si la utilizamos de la manera correcta, ha sido todo una plataforma para que podamos estar así cerquita. Agradecemos de verdad la asistencia de cada uno de ustedes. Hay algunos que son fieles desde las primeras conferencias que dimos como la comunidad virtual de servidores. La verdad que ha sido toda una bendición. Es un camino de aprendizaje donde nunca se termina de aprender, de compartir. Y creo que cuando sabemos aprovechar bien el tiempo, las cosas, pues cada día enriquecemos más nuestros ministerios, nuestros entornos, inclusive nuestra propia vida. Así es que muchísimas gracias por estar acá. Voy a hacer una breve oración para poder presentar a la conferencista de esta tarde. Dios, agradecemos el espacio que nos permites acá juntos, Señor. Bendigo la vida de cada uno de ellas y de ellos, Señor, que están acá queriendo aprender, queriendo formarnos en temas tan importantes y tan necesarios para nuestra iglesia, para nuestros ministerios. Pedimos que ahora todo lo que vayamos a hablar y lo que Lina nos va a enseñar, Señor, quede como una semillita en nuestros corazones y dé fruto y podamos seguir creciendo como es tu voluntad, unidos en hermandad, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, quiero comentarles la conferencista que tenemos hoy es Lina Montoya. Ella es colombiana, ella es psicóloga, especialista en cuidado psicoespiritual, especialista en desarrollo comunitario y magíster en gerencia de la innovación social. Es docente universitaria y actualmente ella es la vicerrectora académica de investigación de la Unibautista, la Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional. La verdad que ha sido toda una bendición poder contactarnos con ella. Como siempre, estos contactos del cielo a través de nuestro queridísimo teólogo Harold Segura, que nos hizo la conexión y para nosotros, como la academia CCS, ha sido toda una bendición. Estamos creando y gestando cosas hermosas, ¿verdad, Lina? Juntas, juntos en el proceso. Les comento así brevemente un chisme santo, por ahí dicen un chisme de los buenos. Estamos tratando la Academia CCS a través de nuestro pastor Roy Soto, hacer un convenio, bueno, ya está firmado, gracias a Dios, la semana pasada ya quedó, donde nosotros como institución y ellos como universidad vamos a poder impartir varios diplomados, cursos y pues bueno, es una plataforma más que se abre para el beneficio de nuestra iglesia en Latinoamérica y creemos que estas conexiones son del reino de Dios y así es que esperamos que cada uno de ustedes puedan también aprovecharlos. Sin más, les pido por favor total respeto y colaboración con los micrófonos, ¿verdad? Ahora sí, Lina, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en esta tarde. Muchas gracias, Kaylee. Muchas gracias, Pastor Roy, a toda la academia. Para mí es una alegría estar en este espacio y poder compartir con tantos hermanos cristianos además de Latinoamérica, que es siempre tan agradable entre hermanos latinoamericanos apoyarnos, aprender juntos, conectar con la obra y con el reino de Dios. Así que muchas gracias por este espacio. Quiero saber si me están escuchando bien, si hay interferencia o está bien. Listo. Listo. Hasta el momento se escucha todo bien. Sí, perfecto, Listo. Lina. De Gracias. fondo de pronto escucharán de pronto niños jugando porque nuestro campus es muy verde y hay canchas de fútbol, entonces vienen los niños a jugar y bueno, por acá de pronto algún grito de gol escucharán de vez en cuando. Muy bien, bueno, pues vamos hoy a abordar un tema que no es nuevo, digámoslo, el asunto del abuso espiritual no es nuevo a nivel práctico, es decir, desafortunadamente es una conducta que podemos de hecho rastrear hasta bíblicamente,
Pero el término abuso espiritual sí se acuñó hace unos 30, 40 años como máximo, en los años 90 sobre todo, empezó a ser muy fuerte y a, digamos, tratar de definirse. Entonces yo voy a hacer hoy una presentación alrededor de lo que es el abuso espiritual. También voy a brindar, y espero que el tiempo me alcance, para mostrarles cómo hay como una escalada en este tema del abuso espiritual y como una comunidad que pudo haber nacido con muy buenas intenciones, con muy buenas prácticas eclesiales, si no está atento, puede empezar a integrar actitudes, prácticas e ideas que van generando poco a poco conductas abusivas. Entonces, la idea es como tener estos elementos y hacia el final, ya en la última diapositiva, esperaré brindarles algunos tips, digámoslo así, para acompañar a las personas que llegan de pronto a sus comunidades de otras porque han sido víctimas de abuso espiritual. Es decir, la intención hoy es aprender para prevenir, aprender también para cuidar a aquellos que han sido víctimas de abuso espiritual y, digamos, aprender para educarnos, ¿sí? Yo creo que la mejor manera de prevenir también tiene que ver con eso, con no obviar ciertos temas, sino educarnos en ellos. Muy bien, voy entonces a presentar en estos momentos. Me confirman que están viendo las diapositivas. Correcto, gracias. Listo. Bueno, entonces, vamos entonces a iniciar alrededor del abuso espiritual y yo quiero contarles que a partir del año 2018 empecé a trabajar sobre este asunto porque empezaron, yo como soy psicóloga, empezaron a llegar a consulta latinos y latinas cristianas muy afectadas por daños que habían sufrido en contextos eclesiales, ¿sí? Y eso me empezó como a generar curiosidad de, bueno, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Esto cómo se llama? ¿Este tipo de abuso existirá? Y empecé a leer, a buscar, y bueno, digamos que como buena docente me inquieté y luego hice una investigación y me fui dando cuenta de que este es un tema que se ha ido abordando en otros países, pero en América Latina todavía está muy incipiente. Digamos que países como Estados Unidos, con la iglesia protestante, países como Inglaterra, con la iglesia anglicana, y países, digamos, en América Latina, el país que más desarrollo tiene sobre este tema es Chile, con estudios sobre los abusos en la iglesia católica. ¿Sí? Entonces empecé a hacer como estos rastreos y aprender muchísimo de lo que estas investigaciones nos han ido generando y dando y aportando para prevenir. De hecho, la intención de aprender sobre el abuso espiritual, como les decía, es ese, el de prevenir que esto ocurra. Em, y aquí les quiero compartir unos testimonios muy breves de lo que yo me encontraba en consulta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una mujer de 30 años me decía, en la iglesia a la que pertenecí tenían un cuarto en el sótano para exponer a quien cometía una falta ministerial o pecado, pero los llevaban con engaños. La persona no sabía qué ocurría y cuando entraba se encontraba como en un juicio, en donde habían testigos que contaban lo que habían visto, ¿sí? Entonces, esta persona dijo, yo pasé por una situación y yo sabía que si me iban a llamar a lo del sótano, pues digamos, en la iglesia se había divulgado esa situación, yo prefiero no ir. Y luego empieza a narrar cómo fue muchas veces lastimada emocionalmente y manipulada. Luego atendí a otra persona que decía, a mis papás en la iglesia le dijeron que no me metiera a la universidad y ella siempre quiso estudiar, ¿sí? Pero después del bachillerato, los líderes de la iglesia le dijeron no, porque eso es un mundo perverso y los papás pues obedecieron y ella siempre quedó frustrada de que no pudo ir a la universidad. Dice, y mi mamá, por todo lo que le decían en la iglesia, se atrevió a decirme, si pierdes tu virginidad, serás un tarro de basura, un canasto hueco, ¿sí? Y estos son frases durísimas, ¿sí? Imagínense más si vienen pues de la mamá, del papá, de sus seres queridos. Y uno creería que esto solo ocurre con las mujeres, pero no.
De hecho, he atendido un par de hombres que para mí son muy valientes, porque a veces los hombres se guardan más las cosas y no piden ayuda. eh, y lo que él me contaba en la primera consulta es lo siguiente, un hombre de 39 años, quiero manejar las iras, la rabia, no quiero vivir en rabia toda mi vida. Creo en Dios y Jesús y quiero agradarlo a Él. No quiero que se aprovechen de nosotros. Y aquí él empieza a narrar cómo la iglesia donde estaba se aprovecharon de ellos, ¿sí? Trabajaban 24/7, no les daban descanso. Si ellos decían que se iban a tomar de pronto un fin de semana para visitar a la familia, se enojaban. Entonces, por eso dice, no quiero que se aprovechen de nosotros. Lo que viví apagó el optimismo. Siempre fui una persona muy soñadora. Quería ser papá y ahora me da miedo. Le tengo miedo a mi vejez. Quiero vivir la vida con más esperanza. Quiero vivir con más libertad. Y su expectativa en el proceso era que quería tener un corazón limpio, sin rabia, sin ser ingenuo. Y dice que tenía mucha rabia consigo mismo. Y estas son expresiones de personas que después de pasar por una experiencia de abuso de poder religioso, se empiezan a sentir hasta enojados, porque la idea es, ¿por qué yo tuve que pasar por eso? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Sí? Cómo no me alerté cuando esta persona me estaba diciendo eso? ¿Por qué fui tan ingenuo? ¿Por qué fui... Sí, como tan bobo, como no vi esto que estaba frente a mis ojos, pero claro, ¿por qué? Pues porque había toda una manera, y lo vamos a ver, unas formas de manipulación, de coacción, pues que de alguna manera camuflan la realidad y las personas simplemente creen. Y esto es lo tenaz, digamos, lo triste de una situación de abuso, que en el espacio, o por lo menos así es como el Señor nos lo enseña, que la comunidad eclesial debería ser un espacio seguro, ¿sí? Un espacio de cuidado, de restauración, de sanidad. Y ese espacio cuando no cumple esta función, sino que cumple justamente todo lo opuesto, donde hay daño, donde hay manipulación, donde hay coerción, control, pues es muy doloroso, porque uno puede esperar eso en otros espacios, ¿sí? Pero no en la iglesia. Es tan doloroso como cuando hay abuso en la misma familia, ¿sí? Que se espera que la familia sea el espacio de seguro, el espacio de atención, de cuidado. Y pasa a veces todo lo contrario, desafortunadamente. Lo mismo es con la iglesia. En la iglesia, hacia la iglesia hay una expectativa muy grande de que las personas que llegan ahí van a ser acogidas, cuidadas, restauradas, sanadas. Y claro, cuando las prácticas que están allí no son esas que se esperan, pues generan un daño psicológico y emocional bastante fuerte. Y quiero partir de una premisa, porque a veces creemos que no, a mí no me va a pasar, eso solo le pasa a las mentes débiles, eso solo le pasa a la gente que es muy ingenua o la gente que apenas está empezando en el evangelio y no es así. Sí, creo que el pastor Roy les compartió en algún momento un artículo que él escribió y que está ahí publicado en la academia, en la página de la academia, sobre esto. Y realmente todas las personas pueden llegar a ser víctimas de abuso espiritual, ¿sí? Porque eso no tiene que ver con tu capacidad intelectual, eso tiene que ver con los vínculos que se van tejiendo y la confianza que es natural que haya en una congregación, ¿sí? Es natural que las personas que yo veo cada 8 días o 2 veces a la semana, con quien nos contamos nuestras tristezas, nuestras dolencias, pues digamos, yo me pueda poner vulnerable ante ellas. El asunto es que cuando usan mi vulnerabilidad para lograr sus intereses personales, pues eso se vuelve obviamente en una situación profundamente dolorosa. Entonces, eh, lo primero que quiero contarles y que es muy importante que ustedes conozcan, especialmente porque esperaría, y ojalá fuera así, las congregaciones en donde ustedes están probablemente ya han llegado y si no, seguramente les van a llegar personas que fueron víctimas de algún tipo de manipulación, coacción o abuso espiritual de otra congregación. Y allí es muy importante saber cómo acompañarlas, ¿sí? Porque muchas veces ciertas prácticas las pueden alertar y asustar y salen corriendo. Entonces, ¿qué esperan en general digamos, cuáles son las dos actitudes que pueden tener las víctimas de abuso espiritual? Generalmente son dos. La primera es que abandonan la fe, ¿sí? Y puede ser que no es que dejen de creer y se vuelvan ateos, no, pero sí dicen, no quiero.
nada de saber de Dios, aunque pueda tener convicción. Yo no quiero volver a la iglesia, a mí que no me vuelvan a hablar de la Biblia, a mí que no me vuelvan a decir que oremos, sí, déjenme vivir mi espiritualidad como yo quiera vivir, no me hablen más de ese tema, no me vuelvan a invitar a una iglesia, sí, y se cierran, ¿sí? Se cierran con mucho dolor. De hecho, yo sigo dos páginas en Instagram y las sigo y oro mucho por estas chicas que toda su ira, su rabia, su resentimiento lo ponen allí y claro, hablan de los líderes eclesiales que le hicieron mucho daño, de hecho muestran videos, muestran fotos, hablan horrible de esos líderes y claro, lo que está allí manifiesto es la rabia, la ira, la decepción que ha habido por el maltrato que recibieron. ¿Sí? Y abandonan completamente la fe. De hecho, por ahí hay una página que yo sigo que dice ex cristiana. ¿Sí? Y cuando leo sus historias es una persona que pasó por abuso espiritual. Entonces, esa es una de las opciones que pueden ocurrir. Y hay otra que es muy esperanzadora y es que buscan resignificar la fe. ¿Sí? Es como que se sienten que su imagen de Dios está distorsionada. Sí, al final dicen, finalmente yo no sé ni quién es Dios, porque me dijeron tantas cosas que luego me di cuenta que no eran, o me contaron, me hicieron creer, es más, me hicieron creer cosas de mí que ni siquiera sé si son reales, ¿sí? Y la persona le toca hacer un esfuerzo porque no quiere perder su vida espiritual y de hecho confía en Dios, pero le toca hacer un esfuerzo por transformar todos esos esquemas que aprendió a veces durante años, ¿sí? Cosas que ahorita lo vamos a ver, se instalaron como una práctica, como un deber ser. Entonces las personas buscan resignificar la fe y ahí es cuando yo les digo, las iglesias van a ser muy importantes de cómo las acompañan a resignificar esa fe, cómo no, digamos, cuidan para que no se vayan a sentir presionadas, cuidan para que esa imagen de Dios pueda ser aclarada, porque estaba distorsionada. Además, la imagen del prójimo también es distorsionada y aún la imagen de sí mismos queda distorsionada. A veces hay imágenes de un ser, por ejemplo, el testimonio que les presenté, él se consideraba que él solamente era aprobado por Dios si trabajaba 24/7 en la iglesia y le decía sí a todo lo que el pastor dijera. ¿Sí? Entonces, transformar esa idea sobre sí mismo de que Dios te ama, así no trabajes 24/7 en un templo, ¿sí? De que tú sigues siendo valioso, así no estés de acuerdo con todo lo que diga el pastor, ¿sí? Que Dios te sigue amando, aunque de pronto estés en desacuerdo con algunas cosas de la iglesia. Eso no es tan sencillo porque toda la vida pensaron o durante muchos años pensaron que no era así. Entonces hay una deformación de la imagen de Dios, del prójimo y de sí mismo. A veces hay deformaciones de lo que debería ser mi esposo o mi esposa, porque en la iglesia me enseñan que una pareja debe ser así. ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo, por ejemplo, en temas de pareja. Alguien me decía, el día que nos casamos, el pastor me dijo, recuerda que tú no te puedes negar a tu esposo. Sí, cuando él tenga deseo sexual, siempre tienes que estar dispuesta. Y ella se quedó con esa idea, ¿sí? Ella decía, y para mí a veces era difícil decirle, no, pues hoy no estoy como bien, ¿sí? Para tener intimidad, pero ella se acordaba de eso que le habían dicho en el matrimonio y ella decía, pues yo aceptaba, pues porque ya era algo que tenía que obedecer porque así me lo habían dicho, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo hay como un analfabetismo bíblico, porque esa no es la interpretación de ese texto. ¿Sí? Pero lo utilizaron para eso. Y bueno, cambiar esas ideas a veces no es tan sencillo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Quiero que revisemos este versículo. Aquí la traje en dos versiones, esos dos versículos, la nueva versión internacional y la Reina Valera, que es mi favorita. Y me gusta mucho porque es un poco lo que
debemos hacer como congregación ante los abusos que desafortunadamente algunas instituciones o algunos líderes, a veces no es toda la iglesia, sino algunos líderes desarrollan. Dice, levanta la voz, está en Proverbios 31 del 8 al 9, por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y necesitados. Y en la Reina Valera dice, abre tu boca por el mundo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre. Esto es lo que de alguna manera las personas víctimas de abuso espiritual están esperando, porque muchas de ellas, les quiero contar, están totalmente silenciadas. Realmente todo, el 100% de las personas víctimas de abuso que yo he atendido, que son unas 20, me han dicho, yo me fui de la iglesia y no dije nada porque yo sabía que no me iban a creer, yo sabía que la palabra del pastor pues era la palabra de Dios prácticamente, entonces no me podía ir en contra. Alguna de ellas que intentó decir, comentar, por ejemplo, una víctima de abuso sexual, no le creyeron, le dijeron, bueno, tráigame pruebas, casi la iglesia se volvió como un juicio, ¿sí? En vez de ser quien la acompañaba, quien por lo menos la escuchaba, se volvieron señaladores. Y realmente se vuelven así como está descrito en la Biblia, como necesitados, desvalidos, salen muy frágiles de las iglesias, desesperanzados además, porque si en la iglesia es donde yo encuentro esperanza y me pasa todo esto, pues ¿dónde es que puedo ir? Finalmente, Dios, ¿por qué permite todo esto? O sea, son preguntas bien complejas después de pasar por una experiencia. Y por eso que es urgente romper el silencio cómplice. Cuando no se habla de este tema, cuando en una iglesia todo el mundo sabe lo que pasa y todo el mundo se queda callado y voltea el rostro como si nada estuviera pasando y aquí todos nos amamos y hacemos que nada ocurrió y bueno, ay, menos mal la que le pasó eso ya se fue. Sí, es como nos quitamos el problema de encima. Sí, eso hace mucho daño porque salen aún más resentidos y queda un daño también al interior de la iglesia porque entonces la iglesia, en la iglesia no sale la verdad ni se restaura ni se busca hacer un poco de justicia a las personas víctimas, sino que simplemente las rechaza. Y aquí pues quiero traer este versículo que también recuerdo que el pastor Roy en su artículo lo mencionó y es uno de mis versículos favoritos en este tema, y es que Jesús rompe el silencio ante los abusos de poder religioso. O sea, si alguien encontramos en la Biblia que denunció, que evidenció y que no se quedó callado ante los abusos de poder religioso fue el Señor Jesús. Dice en este texto de Mateo 24:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y eso es lo que pasa muchas veces en estos casos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y esto evidencia mucho de lo que experimentan las víctimas. Sienten que les ponen unas cargas, sí, cargas de ideas, cargas de tiempo, de exigencias, exigencias para asistir a las reuniones, exigencias para trabajar en la obra, exigencias para ser papás, exigencias para ser líderes, exigencias, son como que tienen que cumplir un montón de cosas, ¿sí? Para poder ser un poquito valorados por el líder y por Dios. ¿Sí? Porque al final vamos a ver cómo en el abuso los líderes terminan casi reemplazando poco a poco a la imagen de Dios. Sí, desafortunadamente. Y las personas, y vamos a ver un poco del perfil de los líderes o los, sí, los líderes en general y lideresas que abusan, tienen este rasgo que plantea aquí Jesús, y es que les gusta ser vistos, ¿sí? Alguna vez uno de mis estudiantes, yo di un curso aquí sobre prevención de abuso espiritual en la Unibautista, y uno de mis estudiantes decía, que ella llegó un día a la iglesia, había como una convención de mujeres y pues ella se fue súper bonita, organizadita con su mejor vestido, súper contenta y cuando llegó la pastora le dijo, te tienes que ir y cambiar. Y él dijo, ¿por qué? Porque tú estás mejor vestida que yo y no puede ser así, tienes que irte a poner otro vestido, ¿sí? Es decir, tú no puedes estar por encima de mí, no puedes estar mejor vestida, mejor arreglada, con ropa mejor que la mía, ¿sí? Y es eso, a veces hay toda una intención de la imagen y queda de lado realmente el sentido del reino. Sí, cuando el sentido del reino se desvanece por la imagen, por ser el deseo de ser vistos, por los reconocimientos, allí hay un riesgo alto de empezar a tener conductas abusivas.
¿sí? Cuando es más importante todo lo otro, esas añadiduras, esos reconocimientos, allí ya hay un riesgo. Eh, con un grupo de personas les preguntaba que qué palabras o términos se asociaban más al abuso espiritual, y esto aquí ya para ir entrando a definir el abuso espiritual. Y bueno, aquí hay varios que mencionaron: beneficio de los agresores, control, presión, acoso nominacional, lavado de cerebro, explotar, expresión, opresión por agradar, limitación de la libertad, aprovechamiento. Algunos hablaron, y tuve un caso de líderes que se aprovechaban de los recursos, entonces digamos que le daban mayor lugar, aceptación a las familias que tenían más recursos en las iglesias, y a las que no, pues ni las miraban. Poder perverso, explotar, coerción, forzar, manipulación de conciencia, pero este me pareció muy interesante, es aversión a la razón, ¿sí? Entonces, ocurre mucho que en el contexto del abuso espiritual no les gusta las personas que generan estas prácticas que los otros piensen. Y los otros, sí, den argumentos: no, venga, pero es que la Biblia no dice eso, no, pero tú no sabes, sí, a mi Dios me lo reveló. Entonces, pensar es un riesgo, ¿sí? Argumentar es un peligro, ¿sí? Se vuelve en una alerta para quienes generan actos abusivos. Y realmente hacer esto que estamos haciendo nosotros, les voy a contar, es bastante contracultural, ¿sí? Hablar del abuso espiritual no es de lo que más nos gusta hablar, obviamente, no, porque es un tema difícil, pero es un tema que es necesario hablar para prevenirlo, porque cuando nuevamente nos callamos y creemos que todo en nuestra iglesia y todo está bien, y en pasa en la iglesia de al lado, pero en la mía no. Sí, aquí todo es maravilloso, aquí todos nos amamos, pero a veces hay que revisar. Puede que no estemos en conductas abusivas, pero puede que estemos en un riesgo de llegar allá. Y lo que vamos a hacer hoy es aprender a cómo prevenirlo también. Entonces vamos a revisar algunas definiciones de abuso espiritual. Aquí hay varios autores, sobre todo norteamericanos e ingleses, que han trabajado mucho este tema, como les decía, desde investigaciones con iglesias anglicanas, católicas y protestantes. Em, la primera definición dice que es el uso indebido de los medios de crecimiento personal por parte de quienes brindan ayuda espiritual, llámense pastores, profesores, líderes de una comunidad religiosa. Es decir, es alguien que tiene un poder porque tiene digamos, un rol de autoridad, y acompaña en temas espirituales. Pero aquí lo interesante es que dice, es uso indebido de los medios de crecimiento, ¿sí? Y a veces esos medios son la oración, el ayuno, la palabra del Señor, ¿sí? Formas en las que son parte, o digamos, dinámicas, procesos que son parte de la espiritualidad. En este caso, pongámoslo, la espiritualidad cristiana, porque el abuso espiritual no solamente se da en la iglesia cristiana, sino en diferentes religiones también, en otras religiones, pero utilizan esos medios de crecimiento para coartar, para presionar o para generar conductas que me benefician, ¿sí? Personalmente a mis intereses. Eh, Oakley y Humphreys, de hecho, son de los que más han trabajado. Ellos son ingleses, y dicen que el abuso espiritual es un patrón sistemático. Esto es muy importante que lo aprendamos, porque a veces la gente dice, ay, esta persona ejerció abuso espiritual porque un día le dijo algo. No, por un día que pase, por un comentario, eso no es abuso espiritual. Dice que es un patrón sistemático, es decir, es algo constante, repetitivo, continuo, frecuente, ¿sí? En el tiempo, sostenido en el tiempo. Es un comportamiento coercitivo y controlador, ¿sí? Que de pronto el líder le diga hoy, ven, por favor, hoy tienes que hacer tal cosa, y usted de pronto no tenía, no quería hacerlo, y le dice, ven, mira que es importante. Eso no es abuso espiritual, ¿sí? Eso es una insistencia del momento por una situación. Ah, pero es que si la lideresa empieza a decirte eso todos los días, cada 8 días, y empieza además a decirte, es que si no vienes, Dios no te va a bendecir, es que si no haces esto, el Señor va a mandar una maldición sobre tu familia, ¿sí?
Eso ya es coercitivo, eso ya es controlador, ¿sí? Y genera un impacto profundamente dañino en las víctimas, ¿sí? ¿Y por qué dañino? Porque yo les decía ahorita, porque estos patrones sistemáticos de conducta coercitiva desfiguran la imagen de Dios, ¿sí? Tergiversan la imagen de Dios, dañan esa, digamos, confianza que tengo hacia Dios finalmente, porque casi el otro reemplaza o la otra a Dios, ¿sí? Yo he tenido personas que dicen, yo todo se lo consultaba al líder, ¿sí? Si es que me están llamando para este trabajo, ¿lo acepto o no lo acepto? ¿Sí? Es que yo quería estudiar esto, ¿será que estudio esto o no? ¿Usted qué piensa? ¿Sí? Esas formas generan también en la víctima una forma de responder ante las situaciones, porque además se sienten totalmente inseguros y no creen que pueden tomar decisiones autónomas, sino que siempre van a necesitar de los líderes para tomar decisiones aún mínimas, ¿sí? Y decisiones en las que, digamos, tiene que ver mucho con tu, digamos, con lo que Dios te ha guiado a elegir finalmente, pero que no siempre se necesita de que un líder dé aprobación. La otra definición de Johnson es que es el mal uso del poder espiritual que resulta en la pérdida de la libertad, ¿sí? De las víctimas. Es decir, no puedo tomar decisiones, no puedo dar un paso sin que me digan, sin que lo aprueben, sin que me den la bendición, sin que me den, ahorita, ¿cómo es que se llama? La cobertura, sin que, bueno, hay además empiezan a surgir un poco de términos religiosos que a veces ni siquiera bíblicos son, sí, eso como decretar, declarar, la cobertura, eso no está en la Biblia, pero se empieza a reproducir en las iglesias y se empieza además a aceptar, digamos, sin reflexionar al respecto. Entonces, se coarta la libertad y busca beneficios para quienes, pues, son los agresores en este caso. Sí, yo recuerdo uno de los casos que decía que la iglesia la contrató para trabajar unos días, pero terminó trabajando 24/7. Y cuando alguna vez le dijo a los líderes, mire, es que ustedes me han contratado para trabajar por, pongámosle un número de horas, 10 horas o 15 horas en la semana, pero yo estoy aquí casi 8 horas diarias, pues yo quisiera saber si allí, no, esto es para el Señor, ¿sí? ¿Tú por qué estás pensando en la plata? Sí, pero ellos a la hora de pedir las ofrendas, pues sí hacían todo, digamos, un ritual para pedir plata porque estaban comprando unos terrenos y los pastores querían irse de viaje al exterior y con todos los gastos pagos, entonces ahí sí no importaba hablar de plata. Pero cuando ella estaba pidiendo lo justo por un pago de un trabajo, sí, como profesional, pues allí sí le decían, no, no tienes que hablar de plata, Dios se enoja por eso, tú le estás sirviendo es al Señor. ¿Sí? Y claro, ahí se ven los beneficios para quienes están ejerciendo este tipo de conducta. Y por último, también nos dicen que el abuso espiritual es la utilización del poder en marco de creencias espirituales para satisfacer las propias necesidades a expensas de los demás. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Es como, de alguna manera, los otros se vuelven, y lo decía creo que el pastor también en el artículo, como esas ovejitas que trasquilo para mi beneficio, ¿sí? Y no estoy diciendo que en la comunidad todos no debemos poner, claro, en una comunidad, de hecho, para que se sostenga todos debemos poner, ¿sí? Pero de manera equitativa. Y de manera equitativa significa que a veces unos ponen una cosa, otros ponen de lo que tienen, ¿sí? Pero aquí es como veo a los otros para sacar lo que necesito. Alguna vez uno de los casos me contaban cómo en una congregación X llegó un youtuber y el youtuber luego hizo un video muy feliz contando de su conversión a Jesús. Entonces los líderes fueron a decirle a los pastores, miren que vino este youtuber a la iglesia y gracias a Dios recibió al Señor en su corazón y ya está hablando de su conversión, está dando pues fe, está hablando, perdón, está dando cuentas de y narrando su experiencia de fe y miren lo lindo y fue nuestra congregación. Y entonces lo que responde el líder es, pero ese youtuber habló de la iglesia, nos mencionó, dijo mi nombre y el de mi esposa. No, no, pues no, él está hablando de la conversión de él, de conocer a Jesús. Ay, ¿a mí de qué me sirve eso? ¿Sí?
Es decir, si no me nombran, si no sacan el nombre de la iglesia, si no me reconocen, si no le dan, digamos, si no le hacen publicidad a la congregación, pues de que no sirve. Sí, imagínense eso. Entonces, allí es cuando uno empieza a darse cuenta que hay todo un interés para satisfacer esas necesidades personales, intereses personales. ¿Sí? Bueno, otra de las grandes definiciones, aquí me quiero detener un poquito, de estos mismos autores ingleses, es que el abuso espiritual es una forma de abuso emocional y psicológico, es decir, impacta nuestras creencias, impacta nuestras emociones, impactan nuestras ideas, impactan nuestra manera de percibir el mundo y ya lo habíamos dicho, es un patrón sistemático, es decir, es continuo, es recurrente y aquí me quiero detener. Dice, este abuso puede incluir manipulación, aprovechamiento, ¿sí? Como, este tiene esto o esta persona sabe esto, entonces me aprovecho de su conocimiento para sacar, digamos, ganar algo de allí. Rendición de cuentas forzadas, esto también es muy, muy particular y es que cuando hay prácticas abusivas, muchas veces se exige que las ovejas rindan cuentas, pero no rindan cuentas de, no sé, cómo vas en el estudio bíblico, no, sino de cosas aún profundamente privadas e íntimas, ¿sí? Por ejemplo, que uno cree que esto no ocurre, pero esto ocurre, yo lo he escuchado y lo he escuchado en varios de mis estudiantes que nos cuentan también de estas experiencias, y es, bueno, como esta semana vamos a estar en tal evento, no pueden tener relaciones sexuales sino hasta el jueves, ¿sí? Y después le preguntan, ¿ustedes sí se guardaron? ¿Sí dejaron de tener relaciones sexuales? Desde esas cosas, ¿sí? Rendición de cuentas en la economía. Sí, por ejemplo, bueno, supe que cambiaste de trabajo y cuánto te están pagando, porque yo veo que el diezmo sigue siendo el mismo, sí, pero te aumentaron, entonces, ¿por qué no ha aumentado el diezmo? Sí, ese tipo de cosas, eso son rendir cuentas, como que los obligan a contar aspectos privados, íntimos, sí, para mantener el poder y la manipulación. Censura de la toma de decisiones, ¿sí? Estarle diciendo eso no lo puedes, tú no puedes tomar esa decisión, yo te tengo que decir, tienes que consultarme a mí para tomar esa decisión, como no me dijiste, esa persona no te conviene, yo no te doy permiso, ¿sí? Y así, muchas cosas como de ese estilo. Exigencia de secreto y silencio, ¿sí? Y esto, por ejemplo, en los casos de abuso sexual en marco del contexto eclesial es muy común. ¿Sí? Como, ay, aquí estamos haciendo este ritual de parte de Dios, no le puedes contar a nadie, esto es solamente entre Dios, tú y yo, ¿sí? Esto que viste, alguien me decía que ella acompañaba como todo el tema de las cuentas pues del diezmos y ofrendas en una iglesia y una líder le dijo, apunte solo la mitad en el libro de contabilidad y pues ella se sorprendió. Apunte solo la mitad y usted no puede decir nada. Usted no escuchó nada de mí. ¿Sí? Entonces, esas cosas empiezan a exigirle secretos, silencios, guardar ciertos datos, coerción para moldarse, ¿sí? Como tienes que adaptarte, así es aquí, Dios bendice de esta manera, y generan a veces culpas, por ejemplo, eso es una de las formas más habituales de generar coerción, de que las personas accedan muchas veces a desarrollar conductas o prácticas que de pronto no están de acuerdo, pero pues por la culpa los obligan a moldarse a ciertas contenidos, rituales, actitudes que están exigiendo. Control mediante el uso de textos o enseñanzas sagradas, y eso sí es de lo que más hay. ¿Sí? La mala interpretación de la Biblia es muy, muy fuerte. Cogen cualquier texto y lo vuelven pretexto para muchas prácticas. Mira que es que aquí dice tal cosa, entonces tú tienes que hacer esto, pero dejan de lado el contexto, utilizan versículos sueltos o ellos le dan su propia interpretación para que la persona diga, bueno, sí, esto es bíblico, entonces sí, es así, ¿sí?
Por ejemplo, han habido, pues en la Biblia uno encuentra muchos casos de lealtad de un líder hacia otro, o de un amigo hacia otro que es líder, y entonces dicen, mira, como fulanito de tal, tú tienes que ser así, si quieres esta bendición, tienes que quedarte en silencio, tienes que, ¿sí? Y ese silencio es encubrir, por ejemplo, un delito, cosas como esas, ¿sí? Pero utilizan la Biblia para manipular a la persona. Exigencias de obediencia al abusador, ¿sí? Tienes que obedecerme, yo soy el ungido, yo soy la ungida, si a mí es que Dios me revela, entonces debes obedecerme porque a mí Dios me ha dado la revelación, ¿sí? La suposición de que el abusador tiene una posición divina, esto lo instauran como mucho en los discursos, en las narrativas, a mi Dios, yo que soy el ungido de Dios, a mi Dios me dice, a mi Dios me habla, es decir, a los demás no, Dios no se revela sino a uno solo, que sabemos que no es así, el Señor se revela a todos, ¿sí? Aún como dice la palabra del Señor, los cielos cuentan su gloria, ¿sí? El Señor se revela a toda la humanidad, pero entonces empiezan a asumir los líderes unas posiciones divinas, entre comillas, obviamente, para justificar muchas de sus prácticas. Yo no sé si ustedes por ahí han visto un video de un señor, yo digo un señor porque para mí eso no es un líder, que contaba cómo Dios le reveló que comprara el local de al lado porque él le iba a dar unos carros, ¿sí? Porque él lo iba a llenar de Lamborghinis, él lo iba a llenar de Ferraris, de Mercedes-Benz, ¿sí? Que ese espacio que necesitaban comprar era para eso, para que él se deleitara en todos esos carros y que le iba a dar una colección de carros que él ni siquiera se imaginaba. ¿Sí? Entonces que por eso pues era importante seguir diezmando y ofrendando porque el Señor ya se lo reveló, ¿sí? Y bueno, la gente dice, no, pues si se lo reveló, como que ¿quién le va a decir que no? ¿Sí? ¿Cómo decirle que no? ¿Sí? Entonces acceden a eso. Ayer escuchaba un predicador de esos que son súper famosos diciendo a toda una congregación que es una mega iglesia, que él estaba muy enojado con Dios, muy, muy enojado con Dios, porque ¿por qué Dios le da tanto dinero a la gente mala y a él no? Que él que hace tantas cosas buenas y que no le da todo el dinero, que él quería tener mucho más dinero y que era muy injusto que Dios le permitiera tener dinero a la gente mala y no a él, ¿sí? Cual niño caprichoso haciendo pataleta. Lo más triste no es que él diga eso, lo más triste es que hay una congregación de 500 personas aplaudiéndole, ¿sí? Diciendo amén, amén, ¿sí? Eso es lo preocupante. A mí me preocupan esos líderes, claro, pero me preocupa que haya toda una congregación que avale ese tipo de discursos, que respalden esos discursos, ¿sí? Eso es lo también, digamos, lo preocupante en marco de estas situaciones. Y digamos que otra manera de mantener la manipulación y el control es generar aislamiento como medio de castigo. Y yo creo que ustedes han escuchado varias veces eso. Vamos a disciplinar a esta persona, es no venga al culto, no lidera esta semana, no predica esta semana, nadie le hable. Sí, eso es muy común en las iglesias con estas prácticas, aunque uno se sorprenda, nadie le va a hablar. De hecho, una de las normas que más utilizan las iglesias para mantener el silencio cuando una de las víctimas de abuso se va de la congregación es le cuentan a todos que se fue muy mal y que ahora es enemigo de la iglesia y que no lo pueden volver a llamar ni a contactar, que los eliminen del celular, que no los visiten, que no les pregunten nada, ¿sí? Los aíslan, es un castigo, ¿sí? Y eso es cruel porque imagínense, alguien que sale dolido, ustedes no se imaginan cuántas veces he visto llorar a las personas diciendo que el líder me haya hecho eso, es doloroso porque lo admiraba, porque había puesto mi confianza en él o en ella, pero lo más triste es que los que decían ser mis amigos, con quienes desayunaba, con quienes yo celebraba mis cumpleaños, no me volvieron a llamar, no me preguntaron por qué me fui. Sí, no me los he encontrado y me voltean la cara, me eliminaron de sus redes sociales y dicen como si yo hubiera hecho algo, ¿sí? Si yo no hice nada, ¿sí? Si yo finalmente fui la persona agredida o lastimada. Y eso es profundamente doloroso. Esas son las cosas en donde las iglesias, y espero que las iglesias de ustedes se vayan preparando, van a tener que restaurar esos corazones lastimados, porque van a llegar a sus iglesias, estoy totalmente segura.
Y obviamente el aislamiento también genera elitismo y hay unos discursos muy particulares, ¿no? Esta iglesia es la iglesia, allá no, allá. Esas otras iglesias no saben, esas otras iglesias no son tan chéveres, aquí es como un gueto. Como que aquí sí está la unción de Dios, aquí sí está el conocimiento de Dios, aquí sí hay familias de Dios, aquí sí hay, no sé, revelación de Dios. Es como que solo en mi iglesia ocurren cosas maravillosas y grandiosas, en las otras no, ¿sí? Entonces, si tú te vas, pues te pierdes de esto tan maravilloso. ¿Sí? Ese es un discurso también muy, muy común que empieza a aparecer en los casos de abuso espiritual. Ahora, es importante entender que el abuso espiritual viene desafortunadamente de unas prácticas sociales, ¿sí? En general en la sociedad hay abusos de poder. En todos los contextos se ha encontrado abusos de poder. Por ejemplo, en el tema laboral hay abusos de poder y ustedes lo han escuchado. ¿Y qué es un abuso de poder? Pues una relación asimétrica, ¿sí? Donde unos tienen autoridad sobre otros, ¿sí? Y donde estos coartan la acción y la libertad y que tiende a ser sistemáticos. Y nosotros hemos escuchado empresas donde hay abusos de poder, colegios donde hay usos de poder. Es decir, que desafortunadamente este tipo de prácticas pues se ha mantenido en la historia de la humanidad y se ha desafortunadamente llegado también a las iglesias, que debería ser un lugar donde no se diera y donde justamente las iglesias resistieran. eh, a este tipo de prácticas. Hay una noción que se llama abuso de conciencia muy cercana a abuso espiritual y hablan de que el primer lugar en donde se hace el daño cuando hay abuso de poder religioso es la conciencia, ¿sí? Porque la persona deja de tener claridad sobre qué decisiones tomar, deja de tener claridad sobre cómo elegir, deja de tener claridad sobre lo que es bueno y lo que es malo. A veces está hasta confuso, ¿sí? Es confuso cuál realmente es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es todo lo que me dice este pastor, pero esto no es tan coherente con lo que dice la Biblia, pero bueno, él también es, pues es un líder, entonces debe tener la razón, pero además ve un poco de que tiene un poco de seguidores, pues toda esta gente no puede estar tan equivocada, ¿sí? Y empieza a generarse como una crisis en la conciencia y se elimina o se anula el discernimiento personal, ¿sí? Como que la persona ya no logra distinguir con claridad lo que es de Dios, lo que es bíblico, lo que es coherente, lo que debería ser una iglesia, lo que es el reino de Dios. Eso como que se tergiversa. Por ejemplo, sabemos que una de las, desafortunadamente, de las teologías que más nos han hecho daño en la América Latina es la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad tergiversa la imagen de Dios, porque Dios se vuelve casi en un banco, pues que nos tiene que devolver al ciento por uno, sí o sí. Sí, yo digamos, cómo es que dicen algunas frases de ciertas iglesias? Yo pacto o yo ofrendo, pero esperando que me devuelva Dios, ¿sí? Porque si Dios no me devuelve, pues terrible, ¿cómo es que no me está cumpliendo? Entonces ahí vemos una distorsión de la imagen de Dios, porque vemos es a un Dios banco, ¿sí? Pero además también lo que yo doy no es un asunto, digamos, no es una entrega genuina, desinteresada en favor de, no sé, de mi congregación, de una familia que está mal, de la comunidad, de extender el reino para las misiones. No, lo hago es esperando algo, ¿sí? Y entonces allí también hay una distorsión de mis propios actos. Y digamos que ya específicamente en el abuso espiritual, como lo decía, es el uso indebido de los medios espirituales, como la Biblia, la misma oración. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado oraciones que ustedes sospechan. Sí, unas oraciones bastante manipuladoras. Que uno dice, venga, ¿esta oración qué? Sí, uno ya, hasta uno deja de orar y dice, venga, pero esta frase tan rara, así como que, como presionando, como generando allí unas ideas que lo dejan a uno como inquieto, ¿sí? Se da obviamente en el contexto religioso, se da manipulación de conciencia y esta frase me gusta mucho. Hay una usurpación de la autoridad de Dios, ¿sí? Casi son dioses, ¿sí? Son como mini dioses. De hecho, casi Dios se vuelve en sus, ¿qué? En su empleado,
porque le dicen a Dios cómo tiene que actuar, le dicen a Dios lo que tiene que hacer, le dicen a Dios qué es lo que tendría que desarrollar o qué es lo que tendría que darles, porque si no, entonces, como les decía, este pastor se enoja, ¿sí? Me enojo contigo porque no me diste el carro Lamborghini que yo quería, ¿sí? Ese tipo de cosas es usurpan finalmente la autoridad de Dios. A veces no llevan a las personas a que busquen a Dios, sino que lo busquen a él o a ella. Eso es muy interesante. Alguna vez escuchaba a este predicador que ya falleció, norteamericano, Rogers, y que me encanta, y decía que una vez una señora, como cada 8 días, le decía, pastor, ore por mí por esta situación, pastor, ore por mí por esta situación. Dijo como un año, pastor, ore por mí. Entonces le dijo, la última le dijo, no, no voy a orar por ti. Y ella le dijo, ay, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Porque tú también puedes orar, ¿sí? Tú también eres una hija de Dios. O sea, mi oración no es más poderosa que la tuya, ¿sí? Tú puedes ir a tu padre y orar. Yo te puedo respaldar, ayudar, sí, acompañar, pero no esperes que mi oración tenga un efecto, porque también se desarrolla como ese pensamiento mágico. Si él ora por mí, entonces sí, sí. Si este ora por mí, no, ese no. Ese no tiene tanto, sí, no tiene tanta cancha con Dios. En cambio, este sí tiene más cancha con Dios, entonces a este le pido oración. Y él dice que esa señora se fue enojadísima, pues porque le dijo que no iba a orar más por ella que orar a ella, ¿sí? Y a los 15 días la señora llegó y le dijo, yo no había vuelto a la iglesia porque estaba enojado con usted, pero quiero decirle que en estos 15 días estuve orando y Dios puso en mi corazón y me mostró a través de la palabra que efectivamente yo tenía que orar, ¿sí? Que dejara de depender de los otros. Y eso fue muy bello, es una lección, ¿sí? Pero a veces generamos esas dependencias. No, venga, yo oro. Si yo no oro, es como que usted no le va a pasar nada. ¿Sí? Si yo no le enseño, no, usted no va a aprender. Si usted, como que empezamos a generar esas dependencias y no ayudamos a desarrollar cristianos maduros en la fe. ¿Sí? Y es muy importante hacerlo. Y bueno, se daña la dimensión psicológica de la fe porque las personas empiezan a confundir qué es la fe con otras cosas, ¿sí? Como, por ejemplo, empezamos a confundir la fe con las emociones. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado personas que dicen, no, hoy no estuvo buena la iglesia porque hoy yo no sé, me sentí emocionada, ¿sí? Entonces, si hay emoción, entonces sí está Dios, pero si no hay emoción, no estuvo Dios, no, y faltó el mover del Espíritu Santo. Y resulta que el Espíritu Santo está en el silencio también, ¿sí? El Señor está en el silencio. Acuérdense lo que dice la palabra, estad quietos y reconoced que yo soy Dios, ¿sí? Ahí también está el Señor. Cuando se le presentó a Elías después de semejante depresión que vivió Elías, en el silbido apacible, ahí estuvo el Señor. Y nosotros a veces creemos que es la emoción y si no hay no está Dios y generamos esas alteraciones sobre la fe, ¿sí? Y creemos que fe es sentirse muy emocionado y no, eso no es la fe, ¿sí? La fe es cuando aún no esté emocionada, cuando aún esté en tristeza, tener la confianza y la certeza que ahí está Dios conmigo, ¿sí? Pero no estamos muchas veces generando esta conciencia sobre la fe, sino una fe bastante emocional, una fe bastante, de hecho, fluctuante, que depende de las circunstancias, ¿sí? Y no de mi confianza en el Señor. Por aquí, no sé, quería preguntarte, Kaylin, por aquí hay preguntas, no sé si tú las apuntas y ahorita las vamos revisando por el chat. Como guste, una señora acaba de hacer una, pero como vos querás, o sea, Sí, si lo hacemos al final o ya. sí, Ok. listo. Venga, entonces vamos si quiere la leo y la vamos haciendo. Dice, una pregunta, Ok. ¿tienes conocimiento de si en algún país de Latinoamérica se ha legislado sobre el abuso, violencia religiosa para que eso sea considerado un delito? Mi interés es poder hacer una investigación aquí en México para luego tratar de hacer una propuesta de ley al Congreso de mi país que regule que legisle este tipo de delito. La realidad es que no está tipificado, es cierto, no está tipificado, pero es un delito y grave porque atenta contra la integridad. No, no está en América Latina. En Chile, los sacerdotes que han hecho investigación sobre el abuso de conciencia, ellos lo hablan más que abuso espiritual, abuso de conciencia, han hecho como toda una investigación intentando que en el futuro se tipifique, ¿sí?
En Chile ha habido un desarrollo muy importante, especialmente pues a partir de las situaciones que ha habido en la Iglesia Católica y a partir específicamente de los abusos sexuales, porque si bien sí está, obviamente, sí se penaliza el abuso sexual, pues antes del abuso sexual muchas veces, y por eso aquí digo que el abuso de conciencia y el abuso espiritual es la base para otros abusos, ha habido también una manipulación de conciencia, ¿sí? El abuso sexual generalmente termina ocurriendo después de que ya le han dicho un poco de ideas extrañas, manipuladoras de tu cuerpo, de que cuando yo te toco, Dios te santifica a través de mis manos, a través de mi semen, bueno, y una serie de asuntos totalmente, sí, descontextualizados, obviamente, para manipular. Entonces, no hay en América Latina, pero yo sé que la Iglesia Católica es la que más está haciendo estudios para llevarlo a que sí se tipifique como un delito. El problema es la mala interpretación sobre lo que es la autoridad espiritual. Sí, es totalmente cierto. Por eso yo digo esas personas, porque para mí esos no son realmente líderes. O sea, un líder no busca dañar a los otros. Y bueno, todo esto genera abusos de todo tipo, abusos económicos, ¿sí? Cosas como venda las cosas que Dios le va a multiplicar y entréguemelas, abusos sexuales, que también, digamos, son los más mediáticos, porque como son delito, entonces allí son los que más evidencian, pero no son los únicos. Abuso emocional, abuso psicológico. Hay casos, por ejemplo, aquí en Colombia se han identificado estas organizaciones terapéuticas, las de rehabilitación, muchas veces en el nombre de Dios los golpean, los amarran, ¿sí? Los aíslan, y pues dicen que eso es un método pues cristiano y obviamente no lo es y cuando pues se encuentran este tipo de prácticas de maltrato a un físico, pues obviamente allí los cierran este tipo de centros de rehabilitación. Entonces, todo, digamos, este tema de abuso puede generar otros abusos y facilita justamente el desarrollar otro tipo de abusos. Aquí traje como un pantallazo, uno de los textos. Hay un libro de Lisa Oakley y Humphreys que se llama Abuso de Poder Espiritual, como el laberinto del abuso de poder espiritual, abuso espiritual. Y ellos allí mencionan diferentes características del abuso espiritual. Estaban los que ya hemos hablado: manipulación, presión, aprovechamiento, pero por ejemplo, en la censura, esto es muy común como dentro de las primeras prácticas que se empiezan a ver, incapacidad para hacer preguntas. Quien pregunte, ¿sí? Queda como, lo empiezan a mirar como extraño, como, uy, este ya se está revelando, este por qué pregunta esas cosas, porque es que no confía, ¿sí? Entonces, como que las personas tienen que tragar entero todo, no pueden cuestionar y a veces preguntar es como una amenaza para el liderazgo. Incapacidad para discrepar, para decir, ve, yo no estoy de acuerdo, pues muy interesante, pero yo no estoy de acuerdo, yo creo que sí, no, no, todos tenemos que estar de acuerdo porque a veces se ve la iglesia como una uniformidad, todos tenemos que pensar igual, vestirnos igual, hablar igual, cantar igual, ¿sí? Y no hay espacio para las diferencias. Incapacidad para plantear preocupaciones, ¿sí? Como no, a mí me preocupa que ahorita, no sé, que está concentrado el poder. Una de las grandes preguntas para ver qué tanto riesgo de abuso de poder espiritual eh, hay en las iglesias es el gobierno de la iglesia, ¿sí? Y hay iglesias, ahorita lo vamos a ver, muy verticales, muy rígidas en el liderazgo, en su gobierno, por ejemplo, en el manejo de los recursos también, solo una persona tiene el manejo de los recursos, solo una persona decide prácticamente todo lo de la iglesia. Entonces, eso es un riesgo. Y si alguien dice, no, yo estoy preocupado porque está pasando eso, porque yo he visto estas situaciones, ahí mismo lo leen como amenaza. Usted no hable de eso, no sea irrespetuoso, estás dañando el buen nombre del ungido, la ungida de Dios, ¿sí? Entonces eso ahí mismo lo censura. Incapacidad de discutir del tema del abuso espiritual, porque algunos creen que si se habla de estos temas, lo que estamos generando es que la gente no crea, que se dañe la fe. Y yo les quiero contar que desde mi experiencia hablar de este tema con las víctimas ha hecho
que su fe se restaure, ¿sí? Es más, alguien me dijo, yo busqué entender qué era lo que me estaba pasando. Y cuando me di cuenta que existía el abuso espiritual, dije, ¡ah! Es eso. Por fin entiendo qué es lo que estoy viviendo. Es eso, ¿sí? Porque como que no entendía toda la experiencia, la ansiedad por la que estaba pasando, pero se sentía culpable porque me fui de la iglesia y qué tal que si era el ungido de Dios y yo aquí siendo tan infiel a mi iglesia, ¿sí? Y se sienten súper confundidos. Y cuando empiezan a darse cuenta de todos los efectos, del abuso espiritual, dicen, eso es lo que me pasa a mí, eso es lo que estoy viviendo. Y esto, hablar de esto, genera todo lo contrario, lo que genera es prevenir, es cuidar, es restaurar, es estar alertas para evitar que nos pase, ¿sí? Exigencia de la obediencia, se generan miedos. El miedo y la culpa son las estrategias más poderosas del abuso espiritual. ¿Sí? Si no haces esto, te va a pasar esto. Dios te va a maldecir. Tu generación, la tercera, hasta la tercera y cuarta generación, va a pasarte esto. Si no haces esto, si no me obedeces, si no cumples, no te va a ir bien. Dios te va a quitar. Dios, o sea, Dios te va a mandar enfermedades. Mejor dicho, ahí vuelven a Dios como el villano de toda la película, ¿sí? Y las personas por miedo, por culpa, hacen o no hacen, ¿sí? Para mantener la obediencia. Ya les había hablado del aislamiento y el rechazo, la vergüenza y humillación pública. Esto también es una de las formas más contemporáneas de generar prácticas abusivas. Por ejemplo, si alguien ha estado resistiendo alguna idea de los líderes y les ha dicho yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece esto, miren que esto, ¿sí? Desde el púlpito los humillan. Y miren, allá sí sabían que fulanito de tal no está de acuerdo, imagínense. ¿Sí? ¿Les parece bien que no estemos de acuerdo con que tal cosa? Pues díganle, vea, ya está. ¿Sí? Esas humillaciones públicas, ¿sí? Eso lastiman profundamente y es una manera de que si alguien también está pensando lo mismo, dice, "Ay, no, yo mejor no digo nada porque luego me hace lo mismo, ¿sí? Después también va y me hace el show en medio del culto y me deja en vergüenza. Entonces la gente dice, no, pues yo me callo, ¿sí? Y son formas de generar esas, digamos, esos miedos y de silenciar a las personas, ¿sí? Los aspectos espirituales que utilizan, pues el uso de las escrituras, el uso de la vocación divina, que ya lo hemos hablado, sí, esta persona es el ungido, esta persona sí sabe, él es el escogido, la escogida, en fin. Uso del nombre o la voluntad de Dios para coaccionar, es que Dios me mostró que tú deberías hacer esto, que tú deberías dejar ese trabajo, que tus hijos no deberían ir a la universidad, que bueno, mil cosas que dicen en nombre de Dios y Dios nunca les ha dicho nada de eso. Y amenazas de las consecuencias espirituales, ¿sí? Si no haces, te va a pasar esto, no te va a pasar esto, vas a quedar en quiebra, tus hijos se van a enfermar, bueno, tantas cosas, digamos, amenazantes que hay en las narrativas del abuso. Este es el contexto, y aquí me voy a detener un momentito, del abuso espiritual. A veces creemos que en las dinámicas de abuso espiritual solamente es quien abusa o ejerce el abuso y la víctima o las víctimas, porque a veces las víctimas son toda una familia, ¿sí? He tenido varias parejas mal, emocional, aún físicamente. Tuve un consultante que tuvo que ir al psiquiatra porque le generaron por todo este caos y esta coerción, se le desarrolló una ansiedad generalizada y bueno, eso fue bastante traumático. Pero en el contexto del abuso espiritual hay un actor fundamental y es la comunidad, ¿sí? El abuso espiritual no se sostiene si no hay una comunidad que lo valida, ¿sí? Cuando hay toda una comunidad que se silencia, que hace que no ve, aquí no pasa nada, simplemente hay algunas personas que dicen, ay, ese pastor como cruel, ¿no? Pero hasta allí no dice mayor cosa, sí, no levantan la mano, no dicen, venga, hablemos, qué es lo que está pasando, porque este trato, si no dicen nada, esa comunidad ayuda a sostener el abuso espiritual, ¿sí? Pero si hay comunidades que resisten, que convocan, que dicen, venga, hablemos de estos temas, ¿sí? Venga, pastor, yo hemos escuchado esta situación, o venga, a las líderes, a las maestras, venga, porque este discurso, porque están amenazando a esta persona, ¿sí? Eso genera que
haya menos riesgo de que se reproduzcan las prácticas abusivas. Además, porque eso viene como en escalada, así como en las familias. Si hay un líder abusivo y debajo de ese líder hay otros que él controla, estos que él controla van a reproducir esas mismas prácticas con los que siguen, ¿sí? Lo van a aprender, además porque creen que eso es liderar, que estoy ejerciendo bien el liderazgo, porque estoy replicando lo que esta persona está haciendo. Entonces utilizan las mismas narrativas, las mismas amenazas, las mismas formas de, coartar la libertad de las personas, ¿sí? Entonces, aquí realmente uno de los actores, a mi juicio, fundamentales para prevenir que en una comunidad se sostengan prácticas de abuso es la misma comunidad, ¿sí? Porque es muy triste cuando en una comunidad salen familias, salen personas lastimadas y los demás hacen como si nada estuvieran pasando y saben lo que ha pasado, ¿sí? Pero cuando esta comunidad llama, cuenta, alerta, las cosas pueden ser diferentes. Yo les voy a contar lo valioso que es esto. Una de las consultantes que yo tuve un año después de que se fue, una líder que no fue quien ejerció abuso, sino otra persona, que ella decía, ella me dijo, esa persona sabía todo, todo lo que estaba pasando y no dijo nada, pero un año después la llamó y le pidió perdón. Y no se imaginan cómo esa palabra de perdón en nombre de todos los líderes, ella le dijo así, quiero que sepas que esto es en nombre de todos los líderes que vimos que esto estaba pasando y no te dijimos nada, no hicimos nada, lo permitimos. Ese perdón fue el primer paso de la restauración de esta chica. ¿Sí? Ella dice, es como que me hubieran dado como un aliento, ¿sí? Como que, y con no estoy loca, porque además las víctimas generalmente creen, ay, estoy exagerando. No, yo seguro me inventé todo esto. Sí, mi imaginación me jugó una mala pasada, pero cuando le dicen, esto sí pasó y perdón, como, sí, no estoy exagerando, no es mentira, sí era verdad. ¿Sí? Y ese realmente fue como, y yo me di cuenta en el proceso cuando me contó, mira, me llamó fulanita, me dijo esto, todo cambió, ¿sí? Fue mucho, tuvo más apertura, de hecho empezó a motivarse más a buscar una congregación, porque esas son otras de las temores que tienen, volver a una congregación. Les cuento que una de mis consultantes decía, yo estoy buscando congregación, entro, escucho, llego después como entre la alabanza y los anuncios para que nadie me pregunte ni mi nombre, ni cómo, ni dónde vivo, ni qué hago, ni nada. Me siento en la última banca, escucho la palabra y me voy. Yo no permito que nadie se me acerque ni me aborde, porque no quiero que me llamen, no quiero, sí, porque le daba miedo como que empezaran otra vez, venga, congrégate, no sé qué, y volver a caer en una dinámica parecida, ¿sí? O sea, realmente las víctimas y las que les decía, las que quieren resignificar su fe, van a buscar la manera de reencontrarse con Jesús, de entender su vida, de volver a poner su esperanza en Dios, pero no es tan sencillo después de haber pasado por esto. Otra cosa que es muy importante, porque a veces vemos la situación de los líderes hacia abajo, ¿sí? Que es, digamos, una forma de abuso más visible, pero también puede haber abuso espiritual de abajo hacia arriba, es decir, entre los mismos miembros de iglesia que pueden tener algo de liderazgo, pero que no son la máxima autoridad, ¿sí? Porque ellos también tienen influencia. Es más, a veces esta base puede ser abusiva hacia su pastor, ¿sí? Puede pedirle y exigirles un poco de cosas, pues que no tienen que ver con el ejercicio pastoral en sí mismo. Entonces le empiezan a pedir, si el pastor, por ejemplo, dice, bueno, yo ya llevo 3 años trabajando y no he tenido pues un descanso y quiero salir a vacaciones, pero ¿por qué? ¿Sí? Si usted es el hombre de Dios, usted no se puede cansar, esta es la obra de Dios, esto, sí, y empiezan a exigirle unas cosas, empiezan a exigirle al pastor que si a las 3 de la mañana alguien está triste, triste, ojo, no depresivo, no que se va a suicidar, no, triste, tiene que ir corriendo a la casa a orar, si no puede ser por teléfono, tiene que ir porque usted tiene que estar 24/7
dispuesto, ¿sí? Y empiezan a exigirle a los pastores una serie de cosas, empiezan a exigirle a los pastores que los hijos de los pastores tienen que ser perfectos, además, ¿sí? Los hijos de los pastores tienen que hablar bien, vestirse bien, no pueden estar inquietos, o sea, los niños de 5 años, hijos de pastores, los pastorcitos, jamás los llaman, que es terrible que les digan así, porque son niños, ¿sí? Pero tienen que portarse, mejor dicho, de maravilla, ellos no pueden jugar, saltar, gritar, reírse, no, ¿sí? Si cuando son niños, si llegan a la adolescencia, terrible si el hijo del pastor está de rebelde, pues cuando todo adolescente pasa por la rebeldía, ¿sí? Entonces empiezan a haber unas exigencias y también hasta unos castigos a los pastores, ¿sí? Desproporcionados, sin sentido, y allí también tenemos que tener cuidado, ¿sí? Cómo como comunidad podemos llegar a tener prácticas abusivas hacia los líderes, ¿sí? Entonces allí es importante tener ese equilibrio, ese balance. ¿Sí? No solamente pensar en que los líderes o pastores o líderes eclesiales pueden ejercer ese abuso, sino que aún la base puede ejercer también abuso hacia quienes han elegido como pastores. ¿Sí? Esto es clave. Y por eso hoy tenemos pastores con muchas dificultades emocionales, por muchas razones. Bueno, yo voy a ir avanzando, esto me lo voy a saltar porque si no me quedo aquí porque quiero que se vayan con esto. ¿Sí? Resulta que una comunidad sana, nos dice esta Oakley y también la Iglesia de Inglaterra, puede llegar a empezar a tener prácticas abusivas sin darse cuenta. Y les voy a poner aquí un ejemplo que es muy interesante. Una cosa es enseñar sobre las ofrendas, las donaciones y la generosidad desde el contexto bíblico, eso lo sabemos, ¿sí? La Biblia nos enseña a ser generosos, a dar, y cuando somos comunidad, pues hay que sostenernos. Pero cuando empezamos a sugerir que deberían administrar mejor los recursos para dar mejores ofrendas, sí, allí uno dice, pero qué tan necesario es que diga eso. ¿Sí? Como ustedes no están administrando bien su plata, ustedes que están ganando mucho y aquí no están dando nada, sí, eso dicen, eso es inútil, eso no deberían decirlo, eso no tiene sentido. Pero aún es más peligroso, ya se vuelve no sano cuando presionamos para que ofrenden de la predicación, ¿sí? Cuando se presiona y el que no dé, él no va a recibir hoy la bendición de Dios, el que no dé no va a recibir sanidad, el que no dé, ¿sí? Eso ya es no sano. Y dar mejor atención a quienes tienen mayor capacidad de dar, ¿sí? A esas familias que pueden dar más económicamente, a esas sí se les da rápidamente la cita, esas se visitan, ¿sí? Pero a las que no, no, esas la dejamos para fin de año y eso, ¿sí? Esas las llamamos solamente, ¿sí? Y cuando ya es abuso espiritual, cuando ya se empieza a manipular, a amenazar, a generar miedo, si usted no da, les va a caer, ¿sí? La maldición, y usan textos bíblicos y generan, digamos, una presión de tal manera que dar ofrendas y diezmos se vuelve lo más importante en la vida espiritual. Casi tu vida de fe depende de lo que das y cada cuánto das, ¿sí? Eso ya es abuso espiritual, ¿sí? Entonces es muy importante ver la escalada, porque generalmente toda iglesia empieza, o la mayoría, en el punto 1. Y hay que tratar de cuidarnos de evitar llegar al punto 2, al 3 y obviamente al 4, ¿sí? Y me voy a pasar aquí rapidito por el tiempo los primeros acompañamientos que ustedes pueden dar cuando les llegan a sus iglesias personas víctimas de abuso espiritual. Escuchar atentamente sin interrumpir, sin juzgarla, sin defender a la otra. No, pero el pastor, yo no puedo creer que el pastor sea así, yo no puedo creer que ellos hagan eso, no, yo creo que tú estás exagerando. No, escuchen. Escuchen, sin juzgar, sin ponerse de parte de nada, pero escuchen, porque a veces las personas necesitan es eso, ser escuchadas. Evitar también minimizar, ay, eso son bobadas, no, pero es que lo estaba haciendo, no, pero yo creo que tú no estás interpretando bien, yo creo que es que tú estás pensando de esta manera, yo creo que tú eres muy sensible, ¿sí? Y termina casi la víctima siendo responsable de todo lo que pase. Evite sugerir el uso de Mateo 18, donde dice que, venga, pues entonces hable con esta persona. Por ejemplo, si me han contado que el líder ha abusado sexualmente de la joven, no, pues venga y hablamos con él. No, ¿sí? Eso es un riesgo, poner a la víctima frente a su agresor, que además tiene poder, ¿sí? Es ponerla en riesgo, más vulnerable todavía.
¿sí? Es perjudicial sugerir que se hable con el abusador, ¿sí? Y lo otro es que cuando haya, ¿sí? Abuso y se haya utilizado las escrituras, la oración, revise si es oportuno decir que, o pedir que lo primero que hagamos sea orar o leer las escrituras, porque a veces tienen escozor de eso, ¿sí? Puede ser que lo primero que necesita es ser escuchado y que tú lo escuches sea la primera experiencia de sanidad de esa persona, ¿sí? Y luego seguramente las personas dirán, sí, quiero orar o tú ya puedes llevar un texto bíblico, pero no fuerces a orar a la persona, porque a veces la oración todavía la tienen muy distorsionada por la experiencia dañina por la que pasaron. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que debemos hacer y cuando obviamente ya hay un delito como abuso espiritual, pues se debe, digamos, sugerir, y más si hay un menor de edad, que denuncien, ¿no? Porque un delito es un delito, una cosa es un pecado y otra cosa es un delito, ¿sí? Hay que hacer muy, muy bien esa distinción. Bueno, yo quiero ya dejar hasta aquí para escucharles por si hay preguntas. Perfecto, Lina, Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. De verdad que, bueno, de este tema queremos seguir escuchando. La verdad que hemos sido permisivos o inclusive a veces hasta hemos sido precursores de que alguien se haya sentido ofendido por una u otra razón, ¿verdad? Y es muchísimo tema por el cual debemos hablar y seguir como hablando de estas cosas que son saludables para nuestra iglesia latinoamericana. La verdad que nosotros, nadie nos enseñó a defendernos y por el temor, bien ahora lo decías, es el ungido, es el que tiene la visión y pues se han dado casos demasiado, demasiado fuertes, tristes, donde la familia es la que sale afectada. Muchísimas Ujú. gracias de verdad, Lina, por abrirnos este panorama tan, tan amplio. Por acá es que están entrando algunos otros y se me están escapando. A ver, por acá tenía Jeffrey Campos dice, ¿podrías hablar del perfil o de las condiciones Muy psicológicas bien, de aquellas personas que son más susceptibles de ser víctimas de abuso espiritual y del líder abusador? muy bien. Del perfil de las víctimas no hay. Yo les decía al inicio, ¿sí? No es como Uh que hay personas que son más débiles mentalmente o emocionalmente y justo estas no, ¿sí? -huh. De pronto puede ser que, claro, las personas que han sido carentes de afecto pueden tener tendencia o pueden ser más presas de esto para usos psicológicos, emocionales y sexuales. Pero yo les cuento y por experiencia, yo he tenido consultantes de a personas súper estudiadas, con doctorados, con empresas, ¿sí? Víctimas de abuso, por ejemplo, económico, ¿sí? Entonces no podemos decir que hay un perfil, todos podemos ser víctimas de este tipo de abuso, ¿sí? Más bien si hay un perfil de los líderes que ejercen el abuso, y aquí lo voy a hablar como en el contexto eclesial, por ahí está el pastor Harold diciendo que sería muy importante hablarlo sobre el tema con los niños, que de hecho nosotros lo hablamos en algún Facebook Live en algún momento, porque también ¿sí? Se ejerce el abuso espiritual hacia los niños y también podemos dañar y distorsionar la imagen de Dios con los niños a través de generar miedos, culpas, y eso ya lo podremos hablar en otro espacio. Pero por aquí yo tenía una diapositiva que me traje de una predicación excelente que hizo Marcos Vidal sobre este tema en la iglesia que él pastorea, que se llama Salem, ¿sí? En Madrid. Y él cita a estos autores, Ernest y John Lawless, donde hablan de las características de quien abusa. Y hay un libro que yo trabajo con mis estudiantes, el autor es de apellido de Groth, y él habla del pastor narcisista. ¿Sí? Entonces son estos líderes que se creen muy grandiosos, que todo giran alrededor de ellos, que ellos tienen, mejor dicho, las mejores ideas. Los demás no tienen buenas ideas, las mejores ideas salen de ellos, que no les pueden decir que no a nada porque ellos son grandiosos, ¿sí? Que tienen que celebrarle todo, que tienen que darle reconocimiento por todo. ¿Sí? Esos son los pastores narcisistas que no sienten remordimiento por lo que hacen. Yo me recuerdo a alguien que me describía muy bien su líder y alguna vez le dijo, pues un poco la confrontó frente a sus prácticas y le dijo, pues finalmente yo soy la pastora y a mí Dios siempre me va a bendecir.
¿sí? Es decir, no importa lo que haga, para mí no hay consecuencias, ¿sí? Entonces tienen esos imaginarios de grandiosidad sobre sí mismos. Y aquí Marcos Vidal cita estos elementos que dice que generalmente tienen mucho carisma, pero son muy soberbios, ¿sí? Entonces llaman, digamos que atraen mucho público y son soberbios. Se enojan con facilidad, intimidan a la gente. Si la gente le dice, no, pastor, será mejor que no hagamos de esto, sino eso. No, pero ¿por qué? Sí, y si no se hace como dicen, peor también, mejor dicho, disciplinan a la gente, los aíslan, los ridiculizan, ¿sí? Tienen una tendencia a ser ávaros, a hacer prácticas de fraude también, es decir, toda una debilidad con el tema financiero. Ellos dicen son los que más exigen prácticas de moralidad, por ejemplo, sexual, pero son los más inmorales, ¿sí? Son los que muchas veces ven más pornografía, son los que hacen propuestas indecentes, ¿sí? Obviamente todas escondidas y usando y manipulando a través de, por ejemplo, la palabra. Les encantan las estructuras autoritarias, ¿sí? Es decir, ustedes son los siervos, ¿sí? Yo soy el ungido, mantener esa jerarquía, las prefieren obviamente a eh, gobiernos más horizontales, eso no les gusta porque entonces no van a resaltar. Les encanta la exclusividad y hablan mucho en ese discurso de exclusividad, ¿no? Aquí somos, aquí hacemos, conmigo han logrado, esta iglesia es del Señor porque yo tal cosa, ¿sí? Y aquí pasa lo mejor, allá no, ¿sí? Es aquí. Exigencia, hay una exigencia alta de lealtad y honores y utilizan muchos versículos bíblicos para esto, ¿sí? Esa lealtad, que no, que le guarden los secretos, ¿sí? Que le digan que sí a todo, que le den el reconocimiento, porque si eso no pasa, se enojan un montón. Y ellos dan nuevas revelaciones, o sea, ya dan revelaciones adicionales a las de que están en la palabra, es más, revelaciones contrarias a la de la palabra y hay que aceptarlas. ¿Sí? Porque ellos como son los ungidos o ellas son las ungidas, pues entonces ellos tienen el poder de que Dios les revela cosas que a los otros no les va a revelar nunca. ¿Sí? Entonces, estas son como unas características y digamos que en general se ha asociado mucho estas prácticas con el narcisismo, con rasgos narcisistas. Muchas gracias, Lina. Creo que esta va a ser la antesala para otro conversatorio, ¿verdad? Con un poco más de énfasis tal vez a la niñez, que Ujú, pudiésemos hablar un poquito más de eso y pues bueno, quedan todas y todos invitadísimos, ¿verdad? A participar también. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta de manera personal, ¿verdad? O escribirnos algo más. Si no, entonces estaríamos ya por casi finalizar. Voy a dar un espacio si alguien tiene alguna consulta y si no, pues nada más comunicarles que, bueno, como dije al principio, para quienes se sumaron después, nosotros estamos trabajando como academia en poder brindarles a través de nuestra comunidad habitual de servidores estos temas que ya vemos que son de ujú. muchísima necesidad de hablar, de comunicar y esperamos de verdad poder seguir trayendo estos temas que más allá de asustarnos o de solamente pues crear una alerta, es para que pongamos cartas sobre la mesa y empecemos a trabajar en función de esto, ¿verdad? De todas estas cosas que nosotros podemos cambiar y podemos mejorar a través del conocimiento de cada uno de los conferencistas, que tratamos que sean todos del mismo nivel y de verdad agradecemos muchísimo a cada uno de ellos que se suman, ¿verdad? A nuestra idea de poder compartir estos espacios. Como les decía al principio, nosotros como Unibautista, ya como Academia CCS, hicimos un convenio y pues estamos pensando en trabajar. Tenemos el diplomado de misión y comunidades regenerativas que ya pronto va a salir. Igual, ¿verdad? Podemos seguir soñando en crear más cursos y crear contenido de este tipo o esta misma línea de temas. No sé, voy a revisar un momentito aquí el chat. Aquí nada más felicitaciones. Sí, posterior a esto, nada más quiero comentarles, como les había dicho en el anterior, habíamos transicionado a un chat, tenemos dos chats porque no nos deja tener mucha cantidad de personas. Hicimos un canal de WhatsApp
que es nada más ingresar en el enlace que están dentro de los chats de WhatsApp, ingresan ahí y es nada más darle seguir, ahí va a estar todo el contenido, tanto la presentación que hoy nos compartía Lina, y luego que nosotros trabajamos el video de esta grabación, se sube al canal de YouTube para que lo puedan ver cuantas veces sean necesarios y poder seguir refrescando. Entonces, estamos tratando de servirles de la mejor manera. Recuerden que esto es totalmente gratuito, simplemente para poder apoyarles y que sepan que aquí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les pedimos? Formen parte de nuestra comunidad virtual de servidores, recomienden a otros, que más personas sepan de nosotros, de los temas que damos y de que podamos seguir siendo una comunidad donde también ojalá podamos enriquecernos todos juntos y entre todos ustedes, estas caritas que veo acá, podamos seguir soñando y creyendo que vamos a avanzar y que Dios va a trabajar en nuestras comunidades y haciendo lo mejor que nosotros podamos y trayendo los temas que en realidad la iglesia necesita escuchar y que nosotros como líderes, servidores, pastores, podamos también tener las herramientas para seguir creciendo. Muchísimas gracias a todos una vez más. Lina, bueno, no sé, el pastor Roy, no sé si quería comentar algo, si está por acá. Bueno, yo sé que sí está por acá, pero no sé si quería dar algún comentario, pastor. Por supuesto, muy agradecido, hermana Lina, magistral esto, y como bien lo decían algunos, este es un virus, esto es una pandemia que existe hace mucho tiempo en la vida de la iglesia y que se está solapada con estos títulos y todas estas cosas que usted bien apuntó. Creo que necesitamos una segunda jornada. Creo que sería muy bueno entrar en una revisión incómoda para los pastores, para ver el perfil de los abusadores, por si alguno tenemos que poner la carta de renuncia, ¿verdad? O entrar en una sanidad psicológica o psiquiátrica, Exacto. ¿verdad? Mi querido Tomás, que ahí lo estoy viendo. Esa, luego el pastor Harold, ahora hablaba en privado con él y que, con vos, que preparemos una clase para el tema de los niños. Uno de los abusos que los niños sufren es la invisibilidad, y yo lo vivo, y aquí todos lo vivimos, ¿no? Llegamos a una iglesia y nos preguntan, ¿cuánta gente somos? Somos 50 sin contar niños. ¿Verdad? Ya a partir de ahí todo ese lenguaje, en fin, hay muchas cosas, pero en fin, nada más agradecerte, Lina, y a Con todos todos. animarles, de verdad que hacemos esto con mucho cariño. Y va a sonar así un poco narcisista lo que voy a decir, pero yo conozco pocos espacios que se hagan así de manera gratuita, invitando gente del perfil que tenemos. ¿Y qué pedimos de ustedes? Recomiéndenos, métanse a los grupos de WhatsApp. ¿Verdad que no les vendemos milagros, no les vendemos aceite ungido, nada? Simplemente les estamos facilitando herramientas para que puedan seguir haciendo la diferencia en sus comunidades. Cuentan con nosotros. Un abrazo. Gracias, Un Lina. Gracias a todos. abrazo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Saludos. Totalmente Gracias, agradecido también. pastor. Hasta luego, Gracias. bendiciones. Saludos, pastor Didier. Bueno, muchísimas gracias Gracias. a todos quienes se unieron. Perdón, pastor, ¿qué ibas a decir? Pastor Didier. No, totalmente agradecido. Primeramente con el pastor Roy, también con la conferencia, realmente muy edificante. Sí, totalmente de acuerdo con cada aspecto, con cada punto. Así que, en total humildad, muchas gracias. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Bendiciones. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Que Dios les bendiga y les esperamos en nuestro próximo encuentro. Ya saben, estamos tratando de cumplir cada 15 días y de poder contar con todos ustedes y que nos inviten a más personas. Eso nos agradaría mucho. Lina, por favor, despídase del grupo para ya poder cerrar la conferencia. Bueno, muchas gracias. Me alegra que me hayan dado este espacio. Es una alegría cada vez que Dios me permite hablar de este tema, porque he visto también su amor en medio de los casos que he atendido y sé que se pueden restaurar y espero que pues el Señor permita que a través de las congregaciones que ustedes lideran pueden ayudar a otras personas que llegan, como les decía, que llegan muy confundidas, lastimadas, digamos, con una imagen tan distorsionada de Dios y que puedan reconstruir esa fe acompañados por ustedes. Les agradezco y bueno, quiero darle un saludo especial al pastor Harold Segura, también que fue la persona que me ayudó y ayudó a Unión Bautista a conectarse con la academia. Así que muchas gracias, pastor, con quien además hemos hablado de estos temas y bueno, ahí vamos a programar algo para hablar sobre los niños. Un abrazo. Gracias. Bendiciones. Gracias, Lina. Fue todo un placer y de verdad bendecimos su vida. Gracias
por orientarnos e instruirnos en este tema. Bendiciones a todos, gracias al pastor Harold que estuvo por acá, gracias a cada uno de ustedes por sacar su tiempo, que Dios les bendiga, y próximamente les estaré comunicando cuando ya el video quede listo para que lo puedan seguir mirando y aprendiendo un poco más. Que Dios les bendiga, que estén muy bien.